Es un placer saludarlos. Esta es una experiencia nueva, una conversación que vamos a tener con el doctor Eric Blepke. Y nuestro tema del día de hoy va a ser sobre la eutanasia, tema de actualidad entre otros países, y es lamentable que sea tema de actualidad porque indica cambios en la legislación, cambios para peor, tanto en España como aquí en Colombia. Aquí en Colombia con la Corte Constitucional, en España pues con el armamento legal del cual nos va a hablar Eric precisamente. Entonces les invito a que iniciemos con una pequeña oración. Vamos a pedir una luz porque queremos precisamente que estos comentarios y toda esta información, toda esta revisión que ha hecho Eric, nos pueda servir realmente de claridad, que es lo que menos hay en estos temas. La gente se suele mover simplemente por impulsos, emociones, propaganda, moda, pero la claridad, el discernimiento no es lo más frecuente. Entonces, con ese espíritu hacemos una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos apoyamos en algunos versículos del Salmo 18 según la numeración de la liturgia. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Bueno, principio, ahora y siempre, por los los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Bueno, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eric, qué gusto saludarte desde la distancia que nos pone la geografía, pero desde la cercanía que nos pone la tecnología. Así que aquí estamos. Ante todo, quiero agradecerte por esto que nos vas a compartir. Yo siento que es un bien inmenso para mucha gente, para muchas personas, todos los que vean este video. Gracias por tu esfuerzo en toda esa revisión que has hecho sobre el tema de eutanasia y con el mayor gusto te cedo la palabra. bueno, pues muchas gracias, padre Fray Nelson. Bueno, primero una cuestión técnica. Quería preguntarte si efectivamente te consta que está grabando la charla o la Sí, sí, presentación, porque perfecto. me pidió Estamos muy un... bien. Vale, perfecto. Bueno, pues antes de comenzar a hablar de este tema, pues yo también quiero encomendarme al Señor pidiendo que sea delicado y respetuoso con el tema que voy a tocar, en el sentido de ser claro en el planteamiento, pero al mismo tiempo no tener un comentario desafortunado a las personas afectadas sobre este tema. Eh, Efectivamente, quería compartir contigo y te doy las gracias que lo podamos hacer por esta ruta y este canal, habida cuenta pues de la cantidad de personas pues que escuchan tus vídeos y tu formación, y que es una manera también de que llegue a más personas. O sea que en ese sentido el agradecimiento también va de mi parte. Comentarte que en las diapositivas que voy a compartir están pensadas para que pueda ponerlas a disposición también del público, de tal manera que si alguien quiere poder estudiar a fondo los temas que toco en las diapositivas, tenga acceso a la información o las fuentes en las que me he basado. He procurado documentarlo todo con fuentes públicas lo mejor que he podido, y al mismo tiempo pues desearía saber transmitirlo en un lenguaje que cualquier persona que no sea médico pueda entenderlo. Entonces, pues querría efectivamente pasar ya a comentar un poquito la presentación que había hecho. Vamos a ver si somos capaces de compartir, y dime si lo ves en tu pantalla. ¿Está perfecto? Muy bien. Vale. Bien, entonces, bueno, la razón de poner un poquito quién soy es un poco no tanto para presumir, o espero no hacerlo desde esa perspectiva ni consciente ni inconscientemente, sino mi deseo es indicar que tengo conocimiento no solamente teórico del tema de la eutanasia, sino que lo he manejado en la práctica, el tema, temas de tratamiento en la agonía,
enfermos terminales y he tenido ocasión incluso de prescribir sedaciones paliativas. Espero haberlo hecho conforme a la ética. Y desde esa experiencia no solamente teórica, sino también vivencial, práctica como médico y también de acompañar a familiares, pues poder transmitir de qué estamos hablando, ¿no? Bien, antes de tocar directamente el tema de eutanasia, quisiera tocar, aunque sea de manera muy sucinta, me hubiese gustado desarrollarlo con más detenimiento, pues el tema del suicidio como tal, ¿no? Puesto que aunque son cosas aparentemente diferentes, pues realmente en algunos puntos veremos que puede solaparse, ¿no? Y esta tabla que presento aquí, eh, perdón, esta tabla que presento aquí sobre cuáles serían los factores de riesgo de una persona que se podría plantear el suicidio y cuáles son los factores protectores, realmente pueden ser encontrables en cualquier página web que se quieran buscar, ¿vale? Y creo que me centraría en los protectores, ¿no? Y uno de ellos es tener un buen soporte familiar, una pareja estable, un nivel de autoestima sano. Creo que también ayuda como factor protector y sabemos que las creencias religiosas también, o sea, y en el caso de los que decimos que tenemos fe, pues nos da luz saber que el tener una creencia en un Dios que está por encima de nosotros, pues creo que también puede ayudar de factor protector, ¿no? Una vez que otra diapositiva que quisiera para tocar este tema es un tema en el que se refiere a la manipulación del lenguaje, ¿vale? Y queremos presentar, esto te lo he aprendido a ti, Fray Nelson, lo que es el mal uso de la palabra polémica, ¿no? Y he cogido esta afirmación que ojalá todo el mundo la tenga clara, que hay que rechazarla, aún en este contexto que estamos discutiendo de ideología de género. La verdad es que esta frase es inaceptable, haya o no haya ideología de género, y es está en un periódico publicado, que es el enlace que se ve ahí, que dice un futbolista que quien no pega a su mujer no es hombre, y en el al lado del titular pone declaraciones polémicas del futbolista. Vamos a ver, yo creo que esto no es una declaración polémica, esto es inaceptable, ¿no? Entonces, pues del mismo modo que es inaceptable, pues poner la eutanasia como un tema polémico es una manera de intentar a ver si vamos aflojando y vamos aceptando más cosas, ¿no? Y el otro, pues en las falacias de las que alguna vez te he oído contar a ti, ¿no? Pues, ¿qué prefieres, un católico hipócrita o un ateo honesto? Pues que siempre nos explicas que hay 4 posibilidades, ¿no? Y aquí, pues pongo otra muy parecida, aunque no exactamente igual a la Perdóname, anterior. perdóname un momento. Yo creo que ese ejemplo vale la pena subrayarlo un poquillo. De vez en Sí, cuando te voy a interrumpirme, no, no perdona. hay problema. Genial, porque así va. Sí, sí. Esa es una de las falacias más frecuentes en este tema, ¿no? Y algunas personas tal vez no están familiarizadas con la manipulación que se hace con ese tipo de falacia. Entonces te dicen, el ejemplo típico pues es el que tú mencionaste, ¿no? Te dicen, bueno, pero ¿qué quieres? Por ejemplo, ese caso que das, católico hipócrita o ateo honesto. Pero un momento, hay también católicos honestos y esa posibilidad no se está considerando. Y hay también ateos hipócritas. Entonces, como bien lo subrayaste, las posibilidades son 4. Al escoger solamente 2, están manipulándonos para que nosotros automáticamente digamos, rechazo lo católico y me quedo con el ateo honesto. Pero claramente, al ponernos una escogencia reducida, nos están empujando a una decisión que es equivocada. Esto es muy frecuente cuando se trata de cambiarle el sentido moral al conjunto de una sociedad. Se plantean ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué prefieres? El blanco opresor o el indígena inocente? Ese es un modo de hacer más o menos el mismo juego que se está haciendo aquí, ¿no? Y esa clase de manipulación, muchas personas simplemente no las perciben, o sea, les llega, les entra entero ese suero venenoso que está detrás de esa falacia. Gracias, Eric, y continúa, por favor. Pues mira, gracias también. Además, como es un ejemplo tuyo, creo que lo ibas a contar mejor tú. Y por supuesto, si tienes que interrumpirme, lo agradezco porque así se hacen más entendibles las cosas, ¿no? Pues aquí pongo uno relacionado con la eutanasia. Más o menos, tal cual está escrito con pequeñas variaciones, sería, es que tú no me entiendes, tú no entiendes mi sufrimiento, entonces que tú quieres que yo sufra y si tú no me concedes la eutanasia es que tú quieres que yo sufra, ¿no? Pongamos otro ejemplo más claro.
un tipo le dice a otro, vamos a robar, y entonces el segundo le dice, oye, yo no me pidas que participe en este robo, soy tu amigo, pero no me pides que te lo hable. Es que tú no me comprendes. O el tipo que pide una droga y dámela, y si no me la das, es que no me comprendes. O sea, pongo estos dos ejemplos que para muchas personas serían claros para intentar mostrar que si en esos ejemplos somos capaces de ver que hay claridad de entenderte no significa validar tu acción o estar de acuerdo o simplemente estar de acuerdo con lo que me planteas, pues aquí yo creo que es exactamente lo mismo. Y además se mete sutilmente por el tema de la culpa. Es decir, al final es, si tú no me concedes lo que yo te pido, te estoy intentando hacer culpable y te estoy intentando hacer sentir que tú no eres caritativo o no entiendes mi sufrimiento. Va por ahí. Y a ver, yo puedo entender que una persona con una situación desesperada y que no ve otra salida, pues se agarra a lo que tiene. Insisto, no estoy criticando a la persona que vive eso, sino al discurso que hay detrás de eso y que muchas veces lo estamos aceptando sin cuestionarlo. Es Excelente. un poco la falacia que quería poner aquí para poder ir un poco ahora ir más al detalle técnico. Bueno, aquí ya nos metemos un poquito en la parte más técnica en cuanto a los conceptos, ¿no? Y veremos que luego eso vamos a poderlo traducir en acciones concretas, al menos en la mayoría de los casos. Veremos que hay también discernimientos que son más complejos o más difíciles, pero no imposibles de realizar. Igual que existen diagnósticos fáciles y diagnósticos difíciles, también existen discernimientos más difíciles de buscar toda la chicha. Pero básicamente vamos a hablar de los siguientes conceptos que se han manejado tradicionalmente cuando hablamos de eutanasia. Uno tiene que ver con lo que se llama eutanasia activa voluntaria, otro tiene que ver con formas de eutanasia en las cuales no hay ningún tipo de consentimiento del enfermo, otro tiene que ver con a que el médico ayuda a que la persona enferma se suicide. Luego tenemos unos que son unos conceptos que médicamente son más difíciles y lo vamos a ver con casos concretos de discernir, que es lo que se refiere a eutanasia pasiva, como la retirada o no iniciación de tratamientos. Veremos que esto contado teórico parece muy fácil, pero cuando lo apliquemos a los casos concretos no es tan obvio. Y dentro de esta está la discusión de la limitación del esfuerzo terapéutico cuando tú tienes un mal diagnóstico cierto e irreversible y bien hecho. Tenemos también el tema concreto de la sedación paliativa, que sabemos que en muchos casos, bien practicada y por profesionales entrenados, es admisible éticamente. Y dentro de esa sedación paliativa tenemos otra cosa que se ha denominado eutanasia indirecta o principio del doble efecto. También está otra situación que es la que tiene que ver con el abandono, ¿vale? Yo no te hago la eutanasia, pero que además me retiro y además es tu problema. Es decir, no confundamos no estar de acuerdo con irnos al extremo contrario. Y finalmente tenemos también el extremo opuesto, que es hay que hacer lo que sea porque esta persona no se muera, que es lo que se ha denominado ensañamiento o obstinación terapéutica. Vamos a intentar ir un poquito más uno a uno. Bien, lo que hemos denominado eutanasia activa voluntaria, no voluntaria o involuntaria, y ahora explico las diferencias, es lo que ahora mismo se tiende a englobar en la literatura médica simplemente como eutanasia, que definiríamos como un acto realizado por el médico. Quisiera hacer una matización aquí. Una cosa es que sea realizado por el médico y otra cosa es que sea un acto médico. Esa distinción creo que es muy clara, ¿vale? Hay una intencionalidad por parte del médico de producirle la muerte a esta persona y esta persona además tiene una enfermedad grave, avanzada o terminal y será voluntaria cuando además se da que hay una petición expresa del paciente y que se evalúa como una petición consistente. Esto es lo que podríamos hablar de eutanasia. Hablamos de eutanasia activa involuntaria cuando tenemos un paciente al que se le pudo preguntar, pero no se le preguntó y se ejecutó la eutanasia. Y hablamos de una eutanasia activa no voluntaria cuando el paciente no hay manera de preguntarle porque por el motivo que sea es incompetente. Ejemplos muy claros sería un neonato es incompetente, nunca le vas a poder preguntar al neonato. Una persona con una enfermedad mental grave que esté incapacitada legalmente, su consentimiento en un sentido o en otro no lo podríamos considerar legalmente válido. Una persona con Alzheimer muy avanzado, tampoco se lo hemos preguntado en ese momento y habría que revisar si se le preguntó en el pasado o no, o si manifestó alguna orientación sobre ese tema. Y esto es muy importante considerarlo porque sabemos que en los países en los que se ha aprobado la eutanasia se han dado casos en los cuales el médico la ha aplicado sin preguntar
al paciente, a pesar de que teóricamente esta era una barrera a no traspasar. Bien, hay un tema también que puede que salga en esta charla, aunque no lo he desarrollado específicamente, que es el que tiene que ver con una toma de decisiones con una persona que podría tener un cierto grado de competencia, puede ser el caso de un paciente con un Alzheimer incipiente, o uno de los más polémicos que se han dado que tienen que ver con adolescentes que aceptan o rechazan tratamientos que están en la línea en el caso de aceptación de tratamientos, pues tratamientos muy experimentales con mucha carga tóxica o rechazo de tratamientos que se presuponen útiles. Y decir que para este escenario concreto del adolescente y tomando la teoría del adolescente maduro, existe también un sistema para evaluar la competencia, que es la que se conoce como el modelo de Drane, en la cual tú haces una asunción y la asunción en el caso del adolescente es que si tiene mayor de 16 años o de 18, en principio consideras al adolescente como competente a menos que demuestres lo contrario. Y si tienes menos de 16 años, 14, 12, tú demuestras al paciente incompetente a menos que se demuestre lo contrario, pero en ambos casos te obliga a evaluar en ambos sentidos. Ese es lo interesante que aporta este sistema. Para no extendernos en la parte técnica, porque realmente esto se tiene que revisar caso a caso, simplemente lo que quería transmitir con esto es comentar que esto existe y que cuando tienes ese tipo de decisiones en este perfil de enfermos que están un poco en la línea de pueden o no pueden, pueden no ser competentes, pues que sepamos que el profesional sanitario estamos obligados a evaluar esa competencia también y que existe un sistema ordenado y aceptado para ello. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el suicidio médicamente asistido. A diferencia de la eutanasia, que generalmente es un acto producido por el médico, que no un acto médico, y que generalmente vamos a decir que ocurrirá en un hospital y que generalmente vamos a decir que implica que el médico realiza una intervención concreta, por ejemplo, prescribir un fármaco a dosis letales por vía intravenosa. En el suicidio asistido, lo que hay es una ayuda médica para realizarlo, pero al final es el enfermo el que de alguna manera toma la decisión, ¿vale? El caso típico y patrón de España, que luego comentaré, que es el caso de don Ramón Sampedro, este es caso más parecido a un suicidio médicamente asistido en la cual a él se le acerca el veneno porque él lo pide y él es el que toma la decisión de tomarlo. Digamos que en el análisis ético, la responsabilidad del médico, que es la que estoy aquí evaluando, nuestra responsabilidad sería algo menor en cuanto que al final es el paciente el que ha tomado la decisión, pero la hay evidentemente. Y también entendemos muchos médicos que tampoco se nos debería exigir que participemos en este tipo de decisiones. Ahora me voy a meter en lo que en paliativos se ha llamado la adecuación del esfuerzo terapéutico. Esto es, tener en cuenta qué enfermo tenemos, ¿vale? Y cuáles son las cosas que podemos hacer o qué cosas podemos no hacer según el pronóstico vital de ese enfermo. Y para hacer eso existe lo que se llama la Lex Artis Médica, es decir, hay un cuerpo de conocimientos por parte de la clase médica en la cual unos conocimientos teóricos se ponen en un protocolo de actuación que está aceptado por la clase médica y que se actúa, por tanto, de acuerdo a lo que es la propia actuación médica. Esto, digamos, sería la Lex Artis, que lo comentaré también cuando toque un poquito el tema de cómo se ha ido debatiendo la ley de eutanasia española. Y bueno, pues aquí tenemos el tema en la ecuación del esfuerzo terapéutico. Una de las cosas que se produce o que se va a discutir en la ecuación del esfuerzo terapéutico es la retirada, ajuste o no instauración de un tratamiento cuando tenemos un pronóstico limitado que así lo aconseje, ¿vale? Y un ejemplo característico que yo creo que tú lo has compartido alguna vez en tu familia es, yo tengo un familiar con una enfermedad grave y una cosa es que yo no lo ingrese en una unidad de cuidados intensivos si se me pone malo y otra cosa es que yo le niegue los cuidados básicos de acuerdo a la situación clínica. Entonces, a eso nos referimos con una adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿vale? La sedación paliativa
efectivamente la podemos definir como una disminución deliberada o intencionada por parte del médico de la conciencia del enfermo. Una vez que se ha obtenido el oportuno consentimiento, no tiene por qué ser un consentimiento escrito, pero sí tiene que ser que esté bien registrado en la historia clínica cómo se ha obtenido ese consentimiento. Se administran unos fármacos adecuados, y esto se puede buscar cualquier protocolo de paliativos y está recogido en Google qué fármacos y con qué dosis y cómo se titula esa prescripción de la sedación. Hablamos de una dosis proporcionadas. Lo que tú pretendes es disminuir la conciencia, el nivel de conciencia en un nivel suficiente como para producir alivio del síntoma por el cual estás haciendo esta intervención, y lo que intentas es evitar un sufrimiento insostenible causado por un síntoma que tú has intentado tratar con otras medidas que no incluyan deliberadamente sedar al enfermo y no has conseguido. Y es lo que se llama en medicina un síntoma refractario. Y quisiera también hacer, para poder hacer la distinción de sedación paliativa y eutanasia, que se ha querido decir que son casi lo mismo, es que, por ejemplo, en la sedación paliativa, cuando tú la prescribes, tú monitorizas por control sintomático. De hecho, generalmente empiezas de menos dosis a más dosis según vas viendo el grado de control. Y lo más importante es que está siempre abierto a la reversibilidad. No es, ya se lo puse y de aquí no nos movemos. Esto de la reversibilidad, a quien se lo he aprendido, pues ha sido al profesor Manuel González Barón, que es una de las cosas en las que él más ha insistido. Lo cito a él porque fue uno de los oncólogos que me formó en la especialidad. Y Yo él es uno de los creo, que insiste muchísimo en esto. yo creo que es uno de los conceptos menos conocidos y vale la pena que nos lo amplíes, tal vez lo ibas a hacer inmediatamente, lo amplíes un poco más. ¿En qué consiste esto de la reversibilidad? Porque de inmediato, aún desde la ignorancia que muchos tenemos del detalle de estos temas, uno se da cuenta que la eutanasia precisamente se caracteriza por ser un proceso de una sola vía. Es un proceso completamente irreversible cuya finalidad es la muerte. En cambio, en el cuidado paliativo ya aparece una palabra que nos la acabas de decir y que te voy a pedir que la amplíes un poco más. ¿Cómo es esto de la reversibilidad y por qué es tan, digamos, por qué está conectado directamente con la valoración ética del tratamiento? Mira, la reversibilidad puede deberse primero a que tú has puesto una dosis sedativa y el síntoma por el que la has puesto, imagínate, una dificultad respiratoria en la cual no solamente tienes el síntoma subjetivo del enfermo que se queja de no respiro, sino que tú ves objetivamente signos de que el enfermo está respirando mal. Esto se llama distrés respiratorio. Ves que respira mal, que las costillas se contraen, que los músculos del tórax hacen esfuerzo. Imaginemos que ese enfermo de repente pues deja de tener ese esfuerzo respiratorio y que eso pues en principio no es explicable por lo que tú habías previsto que iba a ocurrir. Bueno, pues vamos a bajar la sedación a ver qué ha pasado aquí. O imaginemos otra situación en la cual tú has pensado que el enfermo ya no tiene solución, ¿vale? El enfermo ha entrado en un cuadro de estado de agitación psicomotriz y alguien te dice, oye, pero ¿has considerado que este enfermo tiene excesiva dosis de morfina que ya venía trayendo previamente y que lo que tiene es una intoxicación por morfina, y que a lo mejor si tratamos la intoxicación por morfina era otra cuestión lo que tenía el enfermo y no un cuadro de agitación psicomotriz que has interpretado como que ya era al final de los días? Esto segundo a mí me ha pasado también. Y Ujú. bueno, pues vamos a probar con el antídoto de la morfina a ver si realmente efectivamente es eso lo que hay y no es otra cosa, y a reevaluar el cuadro. O imaginemos una tercera situación, que pienses que revirtiendo la sedación, porque la persona ha producido una sedación superficial desde el punto de vista anestésico sería aquella que no necesita una intubación, y alguien te dice, mire, que es que ha venido un familiar y el familiar no se ha despedido y quiere ver al enfermo y vamos a ver si usted puede. O sea, pueden haber razones de tipo médico o incluso de tipo espiritual o familiar o sociocultural que te hagan plantear, oye, pues vamos a ver si podemos revertir o bajar un poquito la sedación, a ver si podemos atender esa necesidad que ha ocurrido. Entonces, es verdad que cuando tú has hecho un buen diagnóstico y has diagnosticado que el enfermo esté en últimos días y has valorado que hay un síntoma refractario, que has hecho todo lo posible por tratarlo adecuadamente y no lo has conseguido,
y se da en esa situación de le quedan días o horas al enfermo, es verdad que la mayoría de las veces tú pones la sedación y el enfermo acaba falleciendo con, no por, sino con su sedación. Pero eso no quiere decir que no haya casos o excepciones en las que se puede dar esa reversibilidad que no es solo teórica, sino que yo al menos me consta en un caso que yo haya atendido que es práctica también. Muchas gracias, muchas gracias. Continuemos. Bueno, pues cuando hablamos de sedación paliativa, aparece detrás de esa sedación paliativa, y esto en la parte bibliográfica eclesiástica veremos que ya ha salido también, el concepto que se llama eutanasia indirecta. Es muy claro cuando tú tienes un enfermo que si hubieses tenido toda la información no le hubieses intubado, pero ante la ausencia de toda la información y ante el beneficio de la duda le intubaste y luego ya tienes la información por la cual no le hubieses intubado y tienes un pronóstico bien hecho y te planteas la retirada de un tratamiento invasivo extraordinario, en ese caso se ve más claro que se puede estar produciendo la muerte por la retirada del, digamos, del respirador. Pero aquí indicamos que la variable sería la contraria, ese respirar está prolongando una agonía. En enfermedades que son de tipo progresivo se suele discernir con cierta, no digo que sea muy obvio en todos los casos, pero se suele discernir con cierta facilidad este extremo. Y la otra tiene que ver con que los fármacos que tú produces pueden acortar el tiempo de vida, aunque no sea la intención tuya de acortar el tiempo de vida. Mi intención no es acortar, mi intención es paliar, ¿vale? Digamos que un ejemplo que puso el presidente actual del Colegio de Médicos sobre esto es: yo doy un antibiótico para curar una infección y me he encontrado con una alergia que yo no era lo que quería buscar. Y bueno, pues dentro de que el ejemplo a lo mejor no es el más brillante de todos porque nos saca un poquito del ámbito de paliativos, ayuda un poquito a entender este principio del doble efecto. Pero lo que sí sabemos, y eso también quisiera poderlo dejar claro, es que cuando una sedación paliativa se ha puesto correctamente, de acuerdo a los protocolos estandarizados de cuidados paliativos, con las monitorizaciones correspondientes, como monitorizas cualquier otro tratamiento, hoy sabemos que el enfermo no muere por su sedación, sino por su enfermedad de base. Lo sabemos porque se tienen registros de personas que ante similares circunstancias sin haber sedado, pues duran X días u horas, y la media de duración de enfermos sedados es la misma, X días u horas. De hecho, creo que el dato es que desde que tú sedas a un enfermo hasta que fallece, cuando lo has hecho una sedación paliativa, suelen ser de 2 o 3 días. O sea, el enfermo estará ahí todavía. Ok, Y esto se corresponde con lo que yo he visto en mi experiencia en las sedaciones que yo he prescrito. O sea, mi experiencia no contradice lo que he visto publicado sobre este dato. muchas gracias. No, no sabes cuánto valoro, Eric, precisamente esas anotaciones que haces sobre la experiencia médica directa, porque como bien decías en tu introducción, muchas personas creen que esta es una discusión solo de libros o de artículos de revistas, y resulta que finalmente esto llega a seres humanos, a familias, a la angustia, a la preocupación, las posibilidades. Quisiera hacer una pequeña anotación adicional sobre el tema del principio de doble efecto, que es un principio moral pues muy amplio, que se aplica pues a muchas realidades. Básicamente quiere decir que cuando se está buscando de modo directo un propósito, ese efecto directo puede ir acompañado con lo que a veces se llama efectos colaterales, que no son queridos, pero que sin embargo pueden darse. A veces pueden darse de un modo que uno ignoraba, o a veces pueden darse incluso sabiendo sabiendo uno que eso se iba a presentar. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta este factor para valorar ese principio moral. Y los ejemplos son muchos, desde los más triviales, ¿no? Por ejemplo, si hay que ponerle una inyección a una criatura, entonces, pues la mamá sabe que el niño va a llorar por esa inyección, pero lo que se quiere con la inyección es la salud del niño. El sufrimiento que va a tener, porque claramente va a tener sufrimiento, un pequeño sufrimiento con la postura de esa inyección, pues no es algo querido, no es algo que directamente se quiere, pero es algo que se sabe que va a suceder y que sin embargo, pues se tolera por el bien que trae esa intención mayor. Entonces, esto es lo del principio del doble efecto, que creo que hay que destacarlo. Pero todavía más importante es lo que tú nos has dicho.
que en el caso de los cuidados paliativos, si se siguen los estándares médicos, que por supuesto es el caso en el que debemos situarnos, los cuidados paliativos no consta, por lo menos no consta de un modo aplastante, mayoritario, creo que de ninguna manera consta, no consta que esto signifique una especie de aceleración de la muerte, o sea que casi podríamos decir que el cuidado paliativo bien administrado ni siquiera entra en la categoría de doble efecto, porque no está produciendo directamente la muerte, sino que la persona, como bien lo explicaste, muere por su enfermedad, solo que muere con una cuota o con una cantidad de dolor o de otro tipo de inconveniente que es menor, que es sustancialmente menor. En ese sentido, yo creo que esto es clave porque lo que uno se pregunta, y seguramente lo vamos a abordar después, lo que uno se pregunta es, habiendo esta posibilidad, ¿por qué la prisa en matar? ¿Por qué la prisa en eliminar al sujeto teniendo esta posibilidad que cada vez mejora? Con la edad que tengo bastante buena memoria de todo lo que se ha avanzado en paliativos en los últimos, yo ya puedo hablar, los últimos 30, 40 años. Y es impresionante lo que hay hoy. Entonces, esto para que nos demos cuenta que detrás de toda esta legislación de eutanasia y esta presión hacia la eutanasia, no hay un verdadero interés por el enfermo como tal, no hay un verdadero interés, porque lo que se ha avanzado en paliativos es impresionante y se sabe que los paliativos no necesariamente, o mejor dicho, mayormente no están produciendo ninguna aceleración en el proceso de deceso del enfermo. Así que muchas gracias y por favor continuemos. Mira, además, que según ibas contando, me gustaría pues también añadir alguna cosita que yo creo que puede ayudar también. La primera, un ejemplo de doble efecto clásico, y además no estoy seguro si es el origen de este concepto, lo tenemos en la Manevite cuando habla del principio del doble efecto, y el ejemplo que pone es el de los anticonceptivos. Y el ejemplo clínico es, yo tengo una mujer con dismenorrea, es decir, con dolor cada vez que tiene la regla, y opto por hacer, digamos, un reposo ovárico, que es lo que hacen los anticonceptivos, porque le das la hormona desde fuera y al hacer ese reposo ovárico yo persigo quitar ese dolor o aminorarlo. Sabemos en el caso de los anticonceptivos, los des por la indicación que los des, que vas a producir una esterilización temporal o una anticoncepción temporal. Y yo recuerdo hace bastante tiempo, todavía ni estaba terminando de estudiar sexto de medicina o estaba terminando o estaba empezando la residencia primera de medicina familiar comunitaria, que una mujer me preguntó esto: oye, me ha prescrito el médico los anticonceptivos y yo creo que esto es pecado, pero me los prescribe porque yo tengo la regla dolorosa. ¿Y tú qué piensas? Y yo me acuerdo que la contesté algo así como, mira, vamos a ver, ¿tú mantienes una actitud de castidad o de respeto a tu cuerpo o de no tener relaciones sexuales prematrimoniales? Digo, la respuesta es sí. ¿Y va a cambiar tu decisión porque tomes los anticonceptivos por una indicación médica que está admitida médicamente? La respuesta es no. Pues mira, que sepas que esto la Iglesia lo llama doble efecto y que ahí no hay problema. O sea, Muy por ponerte el claro. ejemplo concreto donde salió. El ejemplo que cuentas del niño, ¿vale? Ese inevitable dolor que va a llevar el pinchazo. Mira, por suerte he tenido la oportunidad también de trabajar en pediatría, con lo cual el ejemplo lo conozco, ¿no? Pues si es un niño de 4 meses, es que sabes que entre uno o dos personas, para asegurarte que no le haces al niño más daño que el propio inevitable del pinchazo, pues lo tienes que sujetar bien, porque el niño de 4 meses no razona y la mayoría de las veces los padres te lo aceptan, lo que quieres es que lo haga un profesional lo más rápido posible. Con un niño de 2 años, muchos no razonan, algunos pueden razonar. Hay un tema de educación que nace en casa, es, oye, mira, yo no quiero que te duela, no me gusta que te duela, pero no lo sé hacer de otra manera y persigo un bien superior, ¿vale? Y en este sentido, pues decir que comentarios que alguna vez veces, oye, que la que pincha es mala, la enfermera es mala, no, no, la enfermera no es mala. Oye, no le digas eso al niño porque eso no es, o sea, explícale que le va a doler en la medida que pueda, pero que tú estás buscando un bien a largo plazo y generalmente cuando un niño tiene una buena educación en ese sentido, al final, cuando van pasando los años, cada vez que va un pinchazo que le toca, te pondrá el brazo con miedo, pero te colaborará. Ok. Sería un poquito la otra. Y la última,
compartirte que se hizo en el año 2007-2008, esto está publicado en un New England Journal Medicine, en las diapositivas no la he puesto la referencia, pero se puede buscar, o si la quisiera alguien en concreto la sabría encontrar, un estudio en pacientes con cáncer de pulmón ya avanzado. Y entonces digamos que la comparación es, cogemos a un grupo de pacientes con cáncer de pulmón y esperamos a que el paciente o la familia nos pida cuidados paliativos y vemos qué pasa en calidad de vida, y como variable secundaria valoramos qué pasa con la supervivencia global de esos enfermos. Y ahora el otro grupo es, diagnosticamos de cáncer de pulmón y entramos a actuar con cuidados paliativos, que es mucho más amplio que simplemente poner una sedación, y vemos calidad de vida y analizamos la variable supervivencia global como variable secundaria. La conclusión del estudio fue que la calidad de vida de los que tenían cuidados paliativos desde el principio mejoraba muchísimo, pero es que además aumentabas al menos un mes, si no dos, no recuerdo la cifra exacta, la supervivencia global de los enfermos que, haciendo el mismo tratamiento oncológico específico, iniciabas cuidados paliativos desde el inicio. Es decir, no solamente no empeoraba, sino que mejoraba. Y yo recuerdo al paliativista que me presentó este estudio y nos dijo literalmente los que estábamos allí, si esta gráfica, y me consta que es así porque trabajo en ello, la tienes de un fármaco oncológico nuevo, es que te lo aprueban muchas agencias. Y evidentemente por mejoras de un método de supervivencia global hemos visto aprobaciones de medicamentos nuevos. O sea que es que no solo, es que tienes evidencia casi de lo contrario. Excelente, excelente. Entonces, pues quería Gracias. compartirte ese dato a colación de lo que has comentado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues la otra cuestión, que también es la más, para mí ha sido la más difícil, y yo creo que un caso que voy a comentar y lo discutí contigo en privado y también me dijiste más o menos algo así, pero vamos a ver, muchacho, que tienes la respuesta a lo que estás preguntando, no los enlaces que me pones, pues lo vamos a contar, que es el tema de la eutanasia pasiva. Y es un concepto que sé que es el más polémico desde el punto de vista médico en cuanto a la definición o qué entendemos por eutanasia pasiva, polémico en el sentido de que está mal definido o que no lo tenemos claro. Vale, la iglesia sí ya vi que lo tiene muy claro y ahora lo explicaremos. Y tiene que ver con esa muerte que se produce por una retirada o sea, que se atribuye a una retirada o a un inicio de tratamientos médicos. Y entonces, pues un ejemplo para decir que estamos llevando mal a una eutanasia pasiva es un enfermo que está en últimos días, es decir, ya tienes un diagnóstico de gravedad, terminalidad, agonía, has agotado todos los tratamientos y además te aparece con una neumonía al enfermo. Y entonces muchos te dirían, bueno, en ese contexto no le pongas el antibiótico, muchacho, porque es que no le vas a mejorar el pulmón por eso, y al mejorar el pulmón no vas a mejorar la situación clínica general. Y entonces eso muchas veces se ha clasificado como eutanasia pasiva. El ejemplo contrario sería el enfermo que tiene un estado vegetativo por el motivo que sea, muchas de las cosas más habituales suelen ser accidentes de tráfico o de otro tipo, en el cual no tienes una enfermedad progresiva, estás aplicando unos cuidados ordinarios como puede ser una nutrición, ya sea por una gastrostomía, es decir, para no poner una sonda por la nariz, alimentas por el estómago, pero mantienes la vía digestiva, y que tú al retirar esa nutrición, la causa de la muerte no es la enfermedad de base, sino la retirada de esa nutrición. Esos son un poquito los dos ejemplos que se me ocurren poner para aquí para intentar diferenciarlos con los casos que luego vamos a ver. Bien, por intentar hacer un gran resumen visual de lo que hemos tocado, y esto ya es muy gráfico y se va a entender, nosotros cuando hablamos de cuidados paliativos en enfermos con enfermedades graves, lo que buscamos es un balance, como se ve en esta gráfica, entre dos opuestos. Consideramos que es mal eficiente o entendemos que es mal eficiente en personas que tienes un pronóstico cierto de gravedad y reversibilidad, que el hacer por hacer tratamientos invasivos extraordinarios, lo llamaríamos distanasia, y sabemos y entendemos que esto es mal eficiente. Y yo creo en los entornos en los que me he movido y he tenido discusiones sobre esto, en el mismo Colombia, porque tenía algún familiar con una enfermedad tumoral avanzada. Sobre todo he tenido discusiones de estas prácticas en el sentido de haber tenido que tomar decisiones de tratamiento o de no tratamiento con enfermos que han estado bajo mi cuidado en España, y también he tenido este mismo tipo de discernimientos en los 15 meses que estuve en el Reino Unido. Y de verdad, hoy es muy difícil que un médico entrenado en un diagnóstico grave
haga un tratamiento heroico o extraordinario cuando clínicamente no es acorde a la situación clínica del enfermo. O sea, hoy es difícil que eso ocurra. No digo que no pueda ocurrir, pero es difícil que no ocurra porque efectivamente, como has comentado, hay un desarrollo de cuidados paliativos y de una mentalidad de que existen y de que no tienes que salvar al enfermo a toda costa, y que ese desarrollo creo que se ha visto claramente en los últimos 10, 20 años. Si nos vamos al extremo contrario, bueno, pues entonces para que ese enfermo no sufra, pues entonces, pues nada, pues eutanasia, o si él no lo quiero, o si yo no me quiero comprometer demasiado y el enfermo me lo pide, pues le ayudo a que se suicide, y sería el extremo contrario. Y vemos que esto también es acorde a la ética y es lo que estamos discutiendo en estos días. Es decir, ni lo uno ni lo otro. O sea que yo creo que aquí en este tema se aplica el principio aristotélico de que la virtud está en el medio entre dos extremos opuestos. Y es esto, y es una adecuación del esfuerzo terapéutico que al profesional sanitario le obliga a evaluar el pronóstico del paciente, y también esto nos da una idea de cómo actuar ante un eventual proceso agudo sobre un enfermo crónico, ¿vale? Cuando es necesario, porque la complejidad del enfermo lo requiere, vamos a pedir ayuda a los expertos en cuidar estos enfermos, que son los de cuidados paliativos, lo cual no quiere decir que nos desentendemos del enfermo, y que en esta mentalidad y en este manejo no se persigue ni acortar ni prolongar la vida del enfermo. Desde donde nos vamos a situar es en acompañar y en tratar bien a ese enfermo y en paliar en la medida de nuestras posibilidades el sufrimiento que tiene ese enfermo. Y la sedación paliativa y terminal entra dentro del arsenal terapéutico de estos enfermos cuando otros abordajes han fracasado y se han realizado dentro de los protocolos médicos aprobados y aceptados. Es más, de esto último te diré que, buscando sobre cómo se ha pronunciado el Colegio de Médicos de Madrid en este tema concreto, llega a afirmar que, dado que es un tratamiento médico válido, aceptable y reconocible, y espacio reconocible quiero decir, no ha lugar a hacer una objeción de conciencia a este tratamiento, igual que tú no objetarías no tratar de apendicitis a alguien que tiene una apendicitis. Es decir, hay un protocolo médico y la razón de que no lo hagas tú es, mire, no lo sé hacer yo, llamo al experto que lo haga. ¿Me explico? Sí, ¿Te sí, entiendes esto? pero creo que ahí es importante aclarar. Es decir, si te estoy entendiendo bien, cuando hay una vía de cuidados paliativos entendidos como lo has explicado, y me gusta mucho esa frase que no la había oído antes, no pretende ni acortar ni alargar, en sí mismo no pretende ni acortar ni alargar la vida del paciente. Entonces, vuelvo a lo anterior. Entonces, lo que ha dicho el Colegio de Médicos de Madrid es que si hay una ruta marcada por estos cuidados paliativos dentro de esas circunstancias, en esa ruta no cabe objeción de conciencia. Claro, efectivamente. Es decir, no está indicado sedar a alguien cuando lo que te está pidiendo es una eutanasia, y vamos a ver si lo colamos como sedación paliativa. Ahí no hay indicación médica. Ujú. Ahora, si la hay, la indicación médica, ¿por qué se lo vas a negar al enfermo? Ya, perfecto, ahí Y queda si se claro. ocurre, y puede ocurrir, es que yo no sé evaluarlo, vale, si tú no sabes evaluarlo, pide ayuda a alguien que sepa evaluarlo, pero no digas que tú no te metes en ese berenjenal. No sé si consigo explicarme ahí. Sí, básicamente que en el escenario en el que hay una ruta clara de cuidados Sí. paliativos, no entra la objeción de conciencia por la misma razón que tampoco entra dentro de los protocolos usuales de medicina para otros tratamientos. Exacto, esa es exactamente, sí. Además, me alegra que lo aclares con todas esas precisiones para que, sacadas fuera de contexto, estas palabras no se malinterpreten. Claro, claro, claro. Porque entonces eso nos está diciendo, por una parte, que en ese caso no hay objeción de conciencia, pero también nos está diciendo que hay otros casos donde sí puede haber la objeción de conciencia. Y yo creo que eso es igualmente importante porque pues todos sabemos que recientemente hay un impulso tanto en la Unión Europea como en la ONU, hay un impulso bastante fuerte de suprimir la objeción de conciencia, por ejemplo, para el caso del aborto. De tal manera que se quiere tratar al aborto como si fuera un tratamiento médico estándar que respeta los protocolos, la deontología médica, y que por consiguiente el médico no puede negarse a realizarlo. Entonces es bueno tener claro en dónde no cabe objeción de conciencia y en dónde sí cabe la objeción de conciencia. Yo creo que hacia allá No, vamos. y mira, me gustaría añadir con esos ejemplos que has puesto una cosa más. La objeción de conciencia en esos temas que has puesto
de aborto y también eutanasia, realmente es una mala solución. Digamos así que es una solución paliativa a algo que se ha colado en la sociedad. Ujú. ¿Vale? Es como si te dijeran, vamos a hacer una ley que permita robar a los del barrio X. Es un ejemplo ridículo, lo sé. Sí, sí. Pero imagínate, vamos a permitir que haya una ley que diga que los que viven de la calle séptima a la calle octava se les puede robar. Y entonces alguien dice, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, déjeme que haya una objeción de conciencia. Y alguien dirá, pero vamos a ver, lo que tendremos que decir es que eso es una animalada. Así es. ¿Vale? Por poner, es una mala solución, pero de momento no tenemos una mejor. Ya, eso, correcto. Yo Continúa, creo por que también favor. es interesante puntualizar ahí. Sí, sí. Y mira, de este caso que hablamos, quisiera también, porque es un caso que, es de mi experiencia, no porque valgan más los de mi experiencia como los de la otra, sino porque son casos que me obligaron a mí a pensar y a darle al tarro, como decimos aquí en España. Mira, en un hospital que yo trabajé un viernes, el paciente es tomada la decisión por su equipo de paliativos y además está ingresado en una unidad de cuidados paliativos y además con mucha experiencia de los médicos en paliativos, una unidad de referencia en Madrid. Un enfermo con 2 enfermedades que cada uno individualmente cumplía el criterio de terminalidad, ¿vale? En ese criterio de terminalidad, pues la ruta que tomó el equipo de cuidados paliativos es dejar al enfermo sedado. Además, este enfermo tenía un documento de voluntades anticipadas, de acuerdo a la ley que citaré, que sigue siendo la misma, y que el único límite que impone esa ley de voluntades anticipadas es que tú no puedes pedir nada ilegal. Y en aquel entonces la eutanasia era ilegal en España. Y llaman al equipo de guardia del sábado, ese enfermo está ingresado en una unidad de cuidados paliativos, y la pregunta que le formula la familia al equipo es, mire, hay un enfermo que está sedado, además tiene un documento de voluntades anticipadas de que no se le prolongue artificialmente la vida, tiene un dispositivo automático interno implantado, esto es como si tuvieras un chispador interno en el corazón que si detecta una parada va a chispar, ¿vale? En vez de ser tú el que vas con las palas, es el aparato que tiene el enfermo porque lo tenía de mucho antes. Y la pregunta es, oiga, doctor, ¿se puede desconectar este aparato dado que el enfermo tiene una ruta clara y tiene unos documentos de voluntades anticipadas? Y efectivamente veremos que la ruta, como contaré, es una ruta clara y la pregunta del equipo es, no sé manejar esto. El equipo que estaba ese día, pues vamos a decir que uno era especialista en medicina de alergia y el otro especialista, pues no sé, en endocrinología o en fin, no tenía una formación oncológica ni de cuidados paliativas y lo que el médico, lo que hizo ese equipo fue inhibirse y mi opinión es que lo hizo estupendamente. Es decir, si yo no sé manejar esto y no veo una urgencia para actuar ahora mismo, porque en sentido estricto podías discutirlo el lunes o el mismo equipo podía decirse con la falta de conocimientos por qué su equipo de paliativos no lo hizo, que tiene más conocimientos, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Me explico? Sí, sí. Y eso también contesta un poquito a lo de un tratamiento aceptado y aprobado y que hacemos las distinciones. Es decir, aquí el equipo se inhibido. Bueno, llega el equipo de guardia el domingo, entre los médicos que me encontraba, uno de ellos me encontraba yo y me encontré con la misma pregunta. Al encontrarme con la pregunta, yo, digamos que el razonamiento que hice fue, pues va a ver, si no le vas a, si has puesto en la historia orden de no reanimación cardiopulmonar, porque tienes un aparato que va a ejercer ese cometido enchufado. Lo pregunté a otro compañero, oye, ¿a ti te parece una burrada retirar este tratamiento, una insensatez? Me dijo, no, no lo veo una insensatez. Bueno, pues activamos el protocolo de retirar ese tratamiento, que es simplemente con un imán desconectarlo. O sea, que invasivo o nada. Y cuando se estaba realizando esa desactivación del dispositivo automático implantado interno, desfilado automático interno, perdón, que responde a las siglas DAI, la familia le dijo, y ya que estamos, doctor, apague usted también el marcapasos. Y entonces, sí, y le dijo el médico, mire, aquí no se lo compro. Lo primero sí, lo segundo no. Y entonces en esa hubo la discusión posterior con la familia, te estoy hablando de un domingo, en el que me dijo, ¿y por qué no? Y tiene un documento de voluntades anticipadas. Le digo, mire, mi experiencia, pero además me dijo, y además en el hospital se sabe que en un fin de semana trabajamos médicos residentes. Entonces me dijo, mire, yo soy enfermera, llevo unos cuantos años de profesión y usted es residente del año que sea. Mi respuesta fue un poco, mire, sí, soy residente de tercer año de oncología, pero llevo una especialidad detrás, con lo cual por lo menos llevo 8 años de experiencia médica también. Y el argumentario que yo le planteé es, mire, yo en una
guardia en una urgencia, yo no tengo criterio para apagar ese marcapasos. Aquí yo no veo una urgencia. Le puedo asegurar que he firmado muchos certificados de defunción y nunca se me ha planteado, no digo que no pueda ser, simplemente digo que nunca se me ha planteado que un marcapasos pueda ser causa de que se prolongue artificialmente una agonía. Por tanto, lo que yo veo como urgente en una guardia y con todos estos elementos que te acabo de compartir es solamente desconectar el dispositivo, el desfibrilador automático interno, que fue lo que se hizo. Si tras valorar, estamos a domingo ya por la tarde, mañana viene el lunes, su equipo de paliativos, se valora que ese marcapasos está produciendo una prolongación de la vida, creo que tendrá que discutirse con su equipo de cuidados paliativos. Pero yo en una guardia lo que puedo decir es que no tengo criterio suficiente para tomar esa decisión y fue además lo que escribí en la historia. Bueno, pues no se quedó muy convencida la señora, pero bueno, pues vale, pues lo hemos conseguido y lo cierto es que el enfermo falleció 3 horas después, o sea que no hubo que discutir aquello. Ya, ya. Entonces, este ejemplo lo comparto porque a mí me obligó a pensar, yo tampoco tenía la solución que te estoy compartiendo aquí. Sé que el texto cuando lo vieron escrito los compañeros de paliativos me dijeron, oye, mira, gracias, no hemos caído en cuenta a lo mejor del dispositivo y además creo que lo has argumentado bien. O sea, es decir, que a posteriori la decisión la valoró un experto y no la valoró como incorrecta. Y me sirve para presentar que en algunos enfermos las decisiones tienen que ser muy finas en cómo llegas al discernimiento ya de una decisión concreta y que para eso existe una especialidad que se llama cuidados paliativos. Pero que sean muy finas y que haya que tener muchos elementos en la cuenta y que muchas veces en un debate público los harían muy difíciles de que salgan bien, no significa que no existan. Sí, me queda una pequeña duda. ¿Qué tanto pesa lo del mecanismo ese de reanimación, de desfibrilación interna, o mecanismo interno de desfibrilación? ¿Qué tanto pesa en ese desactivar ese mecanismo el hecho de la expresión de voluntades anticipadas? Pues vamos a ver, muchos documentos de voluntades anticipadas se han firmado con la idea de, por favor, que no me encuentre con un médico que le gusta hacer tratamientos heroicos y que me prolonguen la vida artificialmente y que luego eso sea un problema. Y vamos a decir que cuando tú haces una reanimación cardiopulmonar, cuando esta es exitosa, el paciente generalmente, vamos, yo no conozco ningún caso en que no, ese paciente va a ir a una unidad de cuidados intensivos, ¿vale? Entonces, si tú has definido una limitación, que ahora hablamos de adecuación del esfuerzo terapéutico, en la que probablemente no te plantees un tratamiento que requiera una unidad de cuidados intensivos, pues aquellos tratamientos que te obliguen a esa ruta, porque has establecido por unos mecanismos adecuados de diagnóstico y evaluación médica y aceptados por protocolos médicos, pues no vas a hacer un tratamiento que contravenga esa ruta. Es decir, la idea de la RCP o reanimación cardiopulmonar es un sujeto que no se tenía que morir, pero que le dio un paro cardíaco en la mitad de la calle, le pueda rescatar. Esa es la idea genuina, Ya, ya, ok. ¿vale? Si esa es la idea genuina, no quiere decir que solamente se aplique a ese caso. Si tú tienes un accidente de tráfico donde sí estás viendo unas lesiones horribles, pero no sabes la pronóstico vital de base y piensas que ha llegado a tiempo, pues también vas a actuar con todas las de la ley, con todos los esfuerzos médicos y ya veremos cuál es el pronóstico que tenga, que no lo puedo evaluar, que es ante la duda le doy el beneficio de la duda, es básicamente la idea. Pero la idea general y fundamental de la reanimación cardiopulmonar es esa que te acabo de compartir. Una persona que no se tenía que morir sana y que le da un fallo respiratorio porque tiene una arritmia que no hemos detectado, pues que no se muera y si consigue llegar a tiempo, pues ha rescatado a esa persona. Y cuando efectivamente, siguiendo el mismo ejemplo que te he puesto, la causa de ese paro cardíaco se debe a una enfermedad del ritmo cardíaco no diagnosticada, pero que tiene una altísima frecuencia de producir paro cardíaco, tú lo que estás haciendo es para prevenir futuros paros cardíacos es poner ese desfibrilador de manera interna, que es lo que se llama DAI, desfibrilador automático interno. A ver, se me ocurre una comparación, pero yo creo que esto se va a ir como a 2 programas, mi estimado Eric, porque, porque además es muy fino, como lo has dicho, y la mayor parte de la gente cree que esto simplemente es como una palanca y decir sí o no, y resulta que hay todo un discernimiento que hay que hacer. Pero volviendo a ese caso, porque me llama mucho la atención,
el tema de la expresión de voluntades anticipadas que existe en España, entiendo yo que no está claro todavía en Colombia. Tristemente, pues vamos siguiendo una ruta que es una ruta de tinieblas en muchas cosas en este país. Yo hago este planteamiento. Supongamos que una persona ha tomado una decisión, la decisión de matarse. O sea, lo pongo así de dramático. La persona ha tomado la decisión de matarse y piensa matarse arrojándose de un cierto puente. Si yo veo que la persona va caminando hacia ese puente y por estar metido en sus pensamientos lo va a atropellar un carro, pues es deber mío tratar de, que puede ser el carro que yo voy manejando, pues es deber mío detenerme y evitar ese accidente. Así la persona tenga el propósito que tenga. Entonces yo creo que ese es un poco el mismo razonamiento que se aplicaría con este DAI, con este desfibrilador automático interno. Es decir, la persona ha expresado una cierta voluntad, pero eso no significa que cualquier muerte sea aceptable o cualquier muerte sea deseable, simplemente porque la persona ha expresado una determinada idea. El ejemplo que pongo es un poco dramático, pero es para tratar de ilustrar por qué hay un razonamiento ético que está detrás de no retirar ese instrumento médico, ¿no? Interno. Claro, mira, te puedo contestar con otro ejemplo médico que creo que además va a responder muy bien a esta pregunta. Digamos que hay una barrera cuando tú tienes un tratamiento médico, tú puedes coger y decir, oiga, si yo tengo una enfermedad grave, yo quiero que se intente incluso el tratamiento experimental más novedoso que haya. Sabemos que no estamos obligados a eso, pero habría quien querría eso y habría quien querría dentro de un orden médico una ruta más conservadora. En ese sentido, el documento de voluntades anticipadas permite expresar esas distinciones. Pero también tiene sus efectos secundarios, por seguir la misma terminología médica. Y esto se lo escuché contar a un médico que me pareció el caso brillante. Se trataba de un enfermo con creo que era un linfoma, le oí contar el caso al médico. Y entonces el tipo con un linfoma de alto grado, con una orientación desde el punto de vista hematológico el tratamiento es agresivo, pero las probabilidades de curación son muy altas, ¿vale? Pues resulta que el enfermo había hecho, pues con la idea que tiene del enfermo con cáncer, que te sacan en la televisión, que sufre, que duele, que vomita, que nadie le hace caso y que los médicos... Con esa idea que muchas veces se tiene, porque las películas no siempre son acordes a la realidad, pues el tipo dijo, oiga, pues si yo me pongo malo ahora que tengo un cáncer, pues ustedes no me intuben, por ejemplo. Bueno, pues total, el caso es que el enfermo llega con una complicación aguda, pues no sé si, no sé los detalles médicos, pero vamos a decir que o de la enfermedad o del tratamiento de la enfermedad y como consecuencia de eso, pues acaba de ingresar en una UBI y con un tubo ya puesto. Y cuando ya viene el tubo puesto, viene la familia y dice, oiga, quítele el tubo que este enfermo tiene unas voluntades anticipadas, ¿vale? Uh-huh. Hago una pausa aquí. Yo puedo entender que uno quiera expresar en un documento de voluntades anticipadas, y de hecho lo vamos a intentar utilizar como defensa contra la eutanasia, de no me someto a usted a un sufrimiento inaceptable con una carga desproporcionada con el tratamiento, que esa idea, muchas veces hacerla operativa en un protocolo médico no es tan sencillo. Pero lo que le pasaba a este enfermo es que efectivamente pensaba que la UBI siempre era algo malo y lo que contó el intensivista es, pues mira, hicimos lo que pudimos para, mientras ganar tiempo con la familia, mientras íbamos con la discusión con la familia, pues mire, pues sí, pues no, pues ya veremos, espere, vamos a pedirle ayuda a otro compañero, vamos a hablar que usted, o sea, haciendo un poquito ganando tiempo para darle tiempo a que clínicamente el enfermo pudiera mejorar lo que este intensivista compartió. ¿Qué ocurrió? Y cuando lo contó, su última frase, y este enfermo está hoy libre de enfermedad, haciendo una vida normal. Mira eso. Es que ese es el final, es que eso tiene que ver con lo que tú comentas. Y por eso yo en las charlas, si la partimos en dos, y partirla en dos podría ser contar los ejemplos en otro día, es hacer muchísimo hincapié en una cosa que se llama la lex artis médica. Es decir, se pide que un profesional que tenga unos valores éticos, pero que además tenga unos conocimientos técnicos y clínicos buenos, haga un discernimiento caso a caso. En el caso que yo te planteo del dispositivo del desfibrilador automático interno del enfermo que yo te estaba contando, es un enfermo que claramente tiene una ruta de no chispar, no reanimar. Por tanto, no chispar se entiende tanto si yo voy con la pala como si yo voy con el aparato interno. Uh-huh.
¿vale? Esa es más o menos la, Sí, 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 se la entiende. distinción. O sea, que me alegra que hayas también incidido ahí para poder un poquito más afinar ahí. Muchas gracias, Eric. Yo te propondría, mirando un poco, porque tengo acceso a las diapositivas que nos estás presentando, yo te propondría que avanzáramos en este primer programa, porque ya vi que esto se va para más, y es súper interesante, súper actual además. Yo te invitaría a que en este primer programa agotáramos la parte conceptual, me parece que es lo mejor, Sí, agotáramos la parte conceptual y de tal manera que luego pudiéramos, más o menos según la numeración de tus diapositivas, a partir de la diapositiva 18 o cosa parecida, pudiéramos ya entrar en casos específicos y qué es lo sí. que... ¿Te parece bien que hagamos así? Yo creo que es una buena manera de partirlo para hacerlo. Y te propondría también, si se puede, que cuando tengamos las dos partes grabadas, subirlas al tiempo para que no haya. Sí, sí, muy bien, También muy te bien. propondría. Ahora, si piensas que viene bien empezar con la parte conceptual y ya saldrá la otra, también lo daría por válido. Pero si se puede De sacar las hecho, dos. De hecho, esta parte conceptual es supremamente formativa porque, o sea, todos los ejemplos que has dado yo los he visto. Por ejemplo, la gente que cree que cuidados paliativos es simplemente saber cuánta morfina más hay que ponerle a a este paciente, ¿no? O sea, muchas veces caemos en esas simplificaciones, que son simplificaciones irresponsables, y resulta que detrás de esto, pues hay toda una serie de estudios y hay consideraciones éticas que son muy profundas. Continúa entonces, por favor, si quieres un poco más ágil en Sí, esta parte vale. conceptual y vamos a cerrar esta primera parte así. Listo. Pues mira, como te compartía en las previas, esta diapositiva en la que ya estamos metiéndonos un poquito en esas distinciones que pueden caer dentro de eutanasia pasiva, limitación del esfuerzo terapéutico, eutanasia indirecta, esto está muy claro en la literatura médica, que son los llamados niveles de tratamiento o de sostén o de soporte de este autor que se llama Auslander, y la fuente que cito, o sea, no me he puesto a buscar el artículo fuente primario y cómo lo ha cocinado y cómo se ha llegado a esta conclusión, me he ido a una fuente filtrada, que es los protocolos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y son estos niveles que tienes aquí, que son los niveles de Auslander. Y vemos que en el nivel más alto está, mira, si el paciente se complica o le pasa algo agudo, por ejemplo, un hipertenso, tú no dirías que tiene una enfermedad terminal porque tenga una enfermedad crónica, pues se va con todo el TEDEM, con todo el equipo, ¿no? Y en el extremo contrario, tú tienes un enfermo que has diagnosticado de está en los últimos días, la causa de muerte, hagas lo que hagas o dejes de hacer lo que dejes de hacer, va a ser la propia enfermedad de base. Y aquí, digamos que priorizas en las medidas de confort. Esto que pongo aquí sin nutrición o hidratación, quisiera, pues, pensando que lo está viendo gente que no está entrenada en esto y que ordinariamente la hidratación y la nutrición se consideran tratamientos ordinarios, pues matizarlo, ¿no? Y es lo siguiente, existen cuadros clínicos terminales, como puede ser un fallo hepático, pongamos el caso de una persona que tiene el hígado fatal porque tiene una enfermedad, una cirrosis por consumo de alcohol, ¿vale? Y tiene una enfermedad terminal hepática, no tiene opción de trasplante, tiene líquido en la tripa porque el hígado no procesa bien, no procesa bien el metabolismo, y ese líquido que se llama citis, pues le está produciendo una incomodidad, y tiene hinchazón en las piernas, y además ya tiene fallo cerebral porque el hígado, al no quitar los tóxicos, pues esos tóxicos van al cerebro y entonces la persona está inconsciente por su enfermedad de base, ¿vale? Estoy poniendo muy foto de libro para que se entienda lo que estoy diciendo, Ok, ¿vale? Y ese enfermo, ya estimas por cuando le ves, pues mira, puede que ocurra fallecimiento hoy o mañana, no más tarde esta semana, la estimación, ¿vale? Si tú a ese enfermo le pones nutrición, le puedes estar empeorando el síntoma de edemas. Si le pones, perdón, si le pones hidratación, ¿vale? Y lo que te dirá un paliativista, y yo esta discusión la he manejado muchas veces, es, mira, salvo que haya una contraindicación médica absoluta en ese escenario concreto de enfermedad progresiva en el cual la causa de muerte es la enfermedad y no la retirada de una nutrición o de una hidratación,
pues valóralo con el enfermo y con la familia. Si a la familia le da un agobio extremo ver a un enfermo en un hospital sin un suerito, pues oye, pues pónselo lentito, pero se lo puedes poner, ¿porque se lo vas a negar, no? ¿Me explico? Sí, O sea, sí. ahí hay, digamos, que hay que discernirlo caso a caso y no hay una respuesta unánime. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, ese mismo enfermo lo tienes en casa porque tienes posibilidad de un familiar que esté pendiente del enfermo a la cama, que tienes quien ponga los rescates de las medicaciones que se pueden poner por vía subcutánea, tienes un equipo detrás apoyando eso y no te empeñas en poner una hidratación, pues no lo estás haciendo mal tampoco. Se entiende la escena, ¿no? Sí, y creo que quita malos entendidos en esto porque pues yo lo vi un poco con mi papá y no tengo reparo en comentarlo. Para nosotros fue una sorpresa como en los últimos días, incluso antes de COVID, que también le dio, antes de eso, a él tenían que limitarle extraordinariamente la parte de nutrición y de hidratación. Y digamos, en ese momento él no era terminal, pero las condiciones de hematización que estaba presentando y las acumulaciones de líquido en esta membrana de los pulmones, en la pleura, ya le estaba produciendo tos, esa especie de tos artificial que es propia de acumulación de líquido en los pulmones. Entonces, claro, para nosotros como familia, estoy respaldando plenamente lo que dices, era todo un drama pensar que había que darle tan poquita agua, sobre todo porque el reflejo de la sed de alguna manera permanecía en él. Había que darle tan poquita agua, pero el tratamiento médico más adecuado suponía una hidratación mínima, pues precisamente por el cuadro general que estaba presentando, ¿no? Claro, y además lo has compartido también alguna vez en público, ¿no? Pues comentaste alguna vez que tenía diálisis. Y pues es un tratamiento que en un contexto se plantea retirarlo. Retirarlo en este caso es a lo mejor no poner la siguiente porque ya hay una situación muy clara de últimos días, ¿no? Y decir que la causa de muerte es porque le ha retirado la diálisis, que yo no sé, me estoy inventando el dato, este sí no lo tengo, de 10, 20, 30 años, pues sería un poco de sacarlo de contexto, ¿no? Pero además es que efectivamente en el enfermo renal y más con diálisis hay que ser muy preciso con las proteínas que le das, ¿no? Porque te puedes pasar y puedes edematizar, hay que ser muy preciso con que si el calcio, el magnesio, el potasio lo tienes en exceso y entonces hay que quitarlo, en fin, se plantea una serie de complejidades diagnósticas y según vas viendo que hay una enfermedad nueva añadida a la insuficiencia renal de base, pues vas también adecuando un poquito los esfuerzos a las complicaciones de esa enfermedad de base. Y mi experiencia en enfermos que teniendo una enfermedad crónica previa grave presentan un cáncer es que tú vas adecuando de manera paulativa, no brusca, los tratamientos de sus enfermedades de base. Es decir, yo a un enfermo, te pongo un ejemplo oncológico, un enfermo que lleva toda la vida tomando una pastilla para el colesterol, el día que le diagnostican cáncer de pulmón no le voy a decir déjese de tomar usted la pastilla del colesterol, evidentemente. Pero si ya estoy en un contexto en el que le estoy diciendo, mira, no podemos poner más quimioterapia porque ya hemos agotado todas las medidas. Ya el enfermo lo que le pongas lo aguanta peor. Además tiene mucha medicación que interacciona con los medicamentos que yo le estoy proponiendo para hacer un buen control de síntomas. Y la pastilla del colesterol me molesta y el corazón no está dando problemas, pues a lo mejor en ese contexto ya sí me planteo retirar cosas de tratamientos previos con una finalidad de confort y priorizar en aquellos que me den un confort, por seguir poniendo el mismo ejemplo. ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, pues con esta información lo que quiero simplemente reflejar es que también hay en la literatura médica los llamados niveles de no tratamiento y que un ejemplo de enfermedad prototipo donde se aplican prácticamente de forma casi académica es en los diferentes estadios de un enfermo con Alzheimer o con otro tipo de demencias, además. Es el ejemplo típico donde vas viendo que vas pasando de uno a otro poco a poco. Ok. Bien, pues mira, me he adelantado en la anterior diapositiva. En esta diapositiva lo que estoy planteando es que en determinados contextos te puedes plantear no inicio de determinados tratamientos o retirada de tratamientos que se han iniciado previamente. Y efectivamente, vuelvo otra vez a insistir en lo mismo. Exige por parte del equipo médico una muy buena evaluación pronóstica. Hay casos que son mucho más obvios y otros son mucho más difíciles de discernir, ¿vale? Y entre todos estos tratamientos que hablamos de retirarlos, ¿vale? Pues he citado la respiración asistida, como puede ser la ventilación mecánica,
la nutrición artificial, la hidratación artificial con los matices que hemos comentado antes, ¿no? De que normalmente deberemos considerar los tratamientos ordinarios, la diálisis renal, que es el ejemplo que nos has compartido, otros el marcapasos o el DAI, que es el ejemplo que te he puesto, ¿no? Y efectivamente siempre afinar mucho de qué es lo que, por qué lo estás quitando y la pregunta que tendrás que hacer es, vale, ¿cuál es el pronóstico que tienes enfermo? Pero también tendrás que preguntarte, ¿y ese tratamiento que yo me planteo retirar me está dando problemas en cuanto a incomodidad o prolongar? Porque si me está dando problemas en cuanto a incomodar o a prolongar la vida, pues me lo planteo, pero si no me está dando ninguno de los dos problemas, ¿cuál es la necesidad que tengo de retirarlo? Sí, así es. Y luego aquí, que lo hemos comentado ya antes, está el tema que decía un poquito de la sedación paliativa y he cogido esta definición que creo que es la que está actualizada en las mismas guías que he buscado y es esta. Y la leo. Se entiende por sedación paliativa la administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento explícito, implícito o delegado. A ver, comentarios. Yo cuando me formé en oncología, la definición que se daba ponía en donde están las comillas y muy posiblemente reversible, esto era lo que decía la Sociedad Española de Paliativos, Española de Paliativos, o esta que es la que comenté del profesor González Barón, en el que él insistió mucho, y no necesariamente irreversible. Es decir, que aparte de todos esos elementos, tu objetivo es controlar un síntoma, tu monitorización es control del síntoma, no muerte, y abierta la reversibilidad por los comentarios que hemos realizado antes. Muy bien. Y luego, cuando esta sedación paliativa ocurre en un contexto de la agonía, se denomina sedación en la agonía. Y aquí podría, digo podría porque ya hemos visto que la mayoría de las veces no aplica el principio de doble efecto que ya hemos comentado antes, ¿no? Yo ahí quisiera hacerte una pregunta porque es un concepto muy difuso para muchos de nosotros. Desde el punto de vista médico, ¿a qué se le llama propiamente agonía? Vamos a ver, hablamos de agonía cuando el médico te dice por el pasillo, mire, la cosa está voy a quitar un momento las diapositivas, ¿vale? ¿Sí? Hablamos de agonía cuando el médico le dice a la familia, pues mire, la cosa está muy delicada, la cosa está muy grave, pero podemos esperarnos lo peor. O sea, frases de introducir de esa manera tienen que ver con agonía. Y agonía significa que tú estás haciendo un pronóstico de vida que va a horas, días, no más de semanas. Mientras que la definición de enfermo terminal, ¿vale? Es muy discutido el punto de corte, pero hablamos de meses. Y se ha discutido si deberemos decir con enfermo terminal es cuando se han agotado todos los tratamientos que puedan producir una razonable mejora o alivio de la enfermedad y el pronóstico vital es aproximadamente entre 3 o 6 meses. Digamos que si mal no estoy, la literatura americana tiende a hablar más de 6 meses, la literatura europea tiende a hablar más de 3 meses. Pero aquí efectivamente, enfermo terminal, estamos hablando de una estimación de meses y en una agonía estamos hablando de una estimación de días. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues así consigo retomar otra vez esto porque aquí ha pasado algo que no he entendido y yo creo que va a quedar poquito para terminar la parte conceptual. A ver. Sobre todo me gusta mucho algo que tienes, un cuadro que tienes de comparación entre sedación Sí, ahora paliativa. voy. Ese es. Aquí lo voy a coger. Voy a coger ese cuadro y voy aquí a quitar esto. A ver si lo encontramos aquí. A ver. Esto pasa cuando se te va la rueda, tienes que ir ahí. En principio, aquí está, ese. Entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a volver otra vez a compartir pantalla. Aquí estamos y ahí y ahí. ¿Lo ves? Sí, perfecto. Vale. Bueno,
yo he querido aquí poner una referencia que es la que tenía en casa, pero realmente si buscas, tecleas diferencias, tal cual está titulado ahí, diferencias entre sedación paliativa y eutanasia, vas a encontrar con pequeñas modificaciones en Google el mismo cuadro. O sea, que es fácil de demostrar que esto es así y que no es una cosa rebuscada, ¿vale? Y hace referencia a 3 elementos. El primero, hacia la intención, ¿vale? Yo puedo tener como médico una intención de paliar, mi paciente puede tener una intención de eutanasia, ¿vale? Yo mi decisión médica la fundamentaré en mi decisión, no en la decisión del enfermo. Ese matiz es interesante contarlo también. A pesar de que esto puede ocurrir en otros ámbitos, no solamente la eutanasia, pero bueno, hecho esa matización, pues creo que es importante decir que la sedación paliativa sí que es verdad que busca una disminución deliberada del nivel de conciencia, pero hay una proporcionalidad en esa decisión y la razón por la que se pide este tratamiento y se realiza es porque tienes un síntoma refractario o más de un síntoma refractario, es decir, no se ha hecho un control adecuado de ese síntoma tratado por un médico que sabe tratarlo en un tiempo correcto, razonable, y por tanto lo que persigues es un alivio de ese sufrimiento, dolor, dificultad respiratoria, agitación. En el caso de la eutanasia, la intención es producir la muerte. A veces, si tú ves un protocolo, una historia médica de cuál es la intención del médico, no la puedes discernir por la dosis, pero a veces es muy clara. Porque si tú pones un fármaco con unas dosis exageradamente altas para ese escenario clínico, puedes inferir que lo que ese médico buscaba era producir la muerte de ese paciente. Pero en muchos casos vamos a decir que leyendo una historia del tratamiento puesto no vas a poder hacer esa distinción, lo cual no quiere decir que no sea importante tener claro que las intenciones son diferentes. La otra cuestión tiene que ver con el procedimiento, ¿vale? En el caso del procedimiento, tú prescribes una sedación paliativa de una manera adecuada a lo que estás viendo. No es que tú coges y le dices a la familia, bueno, pues hoy estamos a lunes 8 de la mañana, habla usted con la familia y el jueves de la semana que viene a las 5 de la tarde hacemos la prescripción. No es el objeto de una sedación paliativa, no lo haces de esa manera, lo haces según vas viendo al paciente. Claro. Y aplicas generalmente de poco a mucho, es decir, utilizas la mínima dosis eficaz, ¿vale? Y esto es el principio de la analgesia también, que no buscas sedar al paciente. Tú empiezas con morfina a dosis bajitas y vas titulando según vas consiguiendo un control adecuado del dolor, ¿vale? Y tu monitorización en cuanto a la pauta, vía, ruta y dosis va a ir marcada por el grado de control que tú vas consiguiendo con lo previo. Y una forma práctica en la que se prescribe una sedación paliativa es que tú pones una dosis, vamos a suponer que el enfermo ya no le puedes dar por vía oral porque precisamente lo estás sedando, le pones una dosis subcutánea a repartir en 24 horas estable, ¿vale? Y dejas previsto que ante determinadas exacerbaciones de mal control puedas poner un rescate. Y según el número de rescates que tú has prescrito en un día, al día siguiente reajustas la dosis total en 24 horas. ¿Vale? Esa sería la sedación paliativa. Mientras que en la eutanasia tienes una administración de fármacos de manera anticipada, pues mire, pues efectivamente, pues lo hacemos el martes a las 5 de la tarde y además las dosis que pones lo que buscan es ir a producir la muerte. Yo quiero destacar, porque tú nos das los términos médicos muy precisos, pero yo quiero destacar la humanidad que hay en esto. Realmente detrás de los cuidados paliativos hay un proceso de acompañamiento. Es un ser humano o unos seres humanos que están acompañando a otros seres humanos. Entonces, hoy resulta que la dosis no está respondiendo para controlar los síntomas refractarios. Hoy no está respondiendo. Entonces, vamos a ver. Déjame 2 segunditos, discúlpame. Bueno, muy bien, porque me parece que es clave el tener esta Ya diferencia. estoy. Sí, es tener esta diferencia en la palabra acompañamiento. El cuidado paliativo está bajo la lógica del acompañamiento, que tienes una agitación permanente, que tienes un malestar incontrolable, que tienes un dolor
que realmente te incapacita incluso para pensar. Entonces vamos a acompañar ese proceso tuyo. En cambio, en la eutanasia, la lógica es, vamos a cortar, vamos a suprimir esto. Por eso, fíjate la palabra que está muy bien puesta ahí en eutanasia, se trata de una administración anticipada y planificada. Por consiguiente, se define fecha y hora, lo mismo que en una sentencia de muerte, lo mismo que en una ejecución. Es exactamente el mismo procedimiento, que se ha revestido, se ha romantizado por todos los eufemismos que tú mencionaste al principio, se ha romantizado, pero realmente se trata de una ejecución. Entonces yo quiero destacar ese contraste entre el cuidado paliativo como un proceso humano de acompañamiento y la eutanasia como la ejecución de una sentencia, quizás pedida por la misma persona, pero se trata de una sentencia. Quería destacar eso. Pues mira, genial porque efectivamente lo estamos haciendo entendible. Mira, y luego está lo último. Luego, uno de los casos que comentaré aquí en España, a mí me parece dolorosísimo este caso, ¿vale? Porque implicó a varios pacientes. Es efectivamente, en el plano teórico, lo que ves que es que en la sedación paliativa la causa de muerte es por la enfermedad de base, en el caso de la eutanasia la enfermedad es producida por fármacos administrados. Bien, peritar un caso así en el que podía ser, pero igual no, es muy difícil en la práctica, como luego en otra vez pondremos en un caso, pero en la teoría está muy claro. Y como te digo, igual que tienes curvas de supervivencia para un enfermo que tiene cáncer estadio tal, de tal localización, la mediana de supervivencia de estos enfermos en este estadio es de tanto, pues también la tienes aquí, que como te comentaba, está publicado más o menos, viene a ser 2-3 días, mal contados. Vale, es decir, si tú tienes un sitio donde se aplican sedaciones y tu mortalidad es mucho más rápida de esta mediana, pues por lo menos es una pista de que ahí se está haciendo algo que no sigue la Lex Artis, ¿no? Así es, así es. También quiero destacar aquí otro aspecto, me parece importante, y es que en la medida en que la mentalidad pro eutanasia, la medida en que esta mentalidad que quiere solucionar la cosa con una sentencia y con una hora y con una planificación, en la medida en que esa mentalidad se va difundiendo, pues a mediano plazo, que puede ser corto plazo, se disminuye el interés e incluso la investigación y la financiación de los cuidados paliativos. Porque si la solución fácil es, vamos a acomodarle a este una dosis letal, el otro aspecto, que es el aspecto humano, ese aspecto inmediatamente se deteriora. Y esto lo hemos visto, y yo quiero ampliar un momentico aquí el círculo de atención, esto lo hemos visto en otros campos de discusiones éticas. Es lo mismo que sucede con el aborto. Y no es casualidad que estemos hablando del final de la vida, una vida frágil, y el comienzo de la vida, que siempre es un comienzo frágil. Yo quiero destacar cómo en la medida en que la mentalidad abortista se va imponiendo, entonces lo que hubiera podido ser una solución humana para todos, que implica, por ejemplo, castigo al violador si hubo violación, castigo proporcionado pero fuerte al violador, acompañamiento psicológico, emocional a una mujer que ha padecido algo horrendo. Y por supuesto, salvar a la criatura inocente, esa solución, que era una triple solución muy hermosa, queda eliminada. ¿Y qué es lo que tenemos en cambio de eso? Lo que tenemos es, el violador queda premiado con la libertad. Es decir, no pasó nada, queda impune. La mujer cargará para siempre un peso terrible en su conciencia que uno como sacerdote lo ve. Eso no sale o tratan de taparlo, pero eso está ahí. Y por supuesto, la criatura que ha sido eliminada, pues eso, ha sido eliminada muchas veces de una manera horrorosa. Entonces, la construcción de soluciones reales, ya se trate de aborto o de la pobreza, hablando de injusticia social, o ya se trate de eutanasia, la construcción de soluciones reales siempre requiere cabezas serenas, corazones dispuestos, tiempo y financiación. Y eso es lo que se está muriendo con la eutanasia, porque rápidamente lo único que interesa es cuáles son los fármacos que pueden asegurar la muerte en la fecha y hora en que nosotros lo determinemos. Entonces yo creo que eso es importante que también quede dicho, ¿no?
Muchas gracias y te devuelvo la palabra. Sí, mira, eso que describes del aborto, no recuerdo ahora exactamente el nombre del ginecólogo, pero eso fue lo que pasó en Argentina y esto salió publicado en Infobae y hasta encontrar una ruta que escribiera todo lo que pasó básicamente por la abogacía que defendió a este médico, describe exactamente eso que tú dices. El médico castigado. La criatura, bueno, gracias a Dios sobrevivió. Y el abusador, nadie pidió reclamación. O sea, Exactamente. básicamente eso. En cuanto a los cuidados paliativos, pues es también triste decir que en España se estima que la mitad, yo esto se lo he oído decir a paliativistas, no he buscado el dato fuente, como lo han argumentado, como lo han presentado, pero sí se lo he oído decir a paliativistas, la mitad de los pacientes, no es el caso de Madrid afortunadamente, pero en general en España la mitad de los pacientes que puedan necesitar cuidados paliativos no tienen acceso a ello y no parece que se haya hecho una apuesta por esa ruta, ¿no? Esa es un poco la aplicación práctica de las discusiones que se han tenido aquí en España sobre ese tema, ¿no? Y pues mira, quizás para dejar un poquito orientado para la próxima día, yo creo que esta última diapositiva o sea, no sería la última de las que tenía, sino la de hoy, es este comentario que hace este paliativista, el doctor Marco Gómez, que fue entrevistado por un entrevistador famoso llamado Jordi Évole, perdón, en el año 2018 creo que fue. No encontré cuando busqué el enlace donde esta entrevista está recogida, que es este enlace aquí de YouTube, ¿vale? O sea, que está disponible una entrevista de 10 minutos. Él dice de una manera que me parece muy brillante lo siguiente: la frontera entre una eutanasia y una sedación paliativa es una rayita muy fina, pero él dice, pero perfectamente nítida. O sea, no me confundas finura de rayita con que no puedes distinguir el cambio de un sitio a otro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ese comentario me gusta mucho porque de alguna manera lo que hemos podido estar compartiendo ahora avala que efectivamente, oye, claro que hay que discernir en cada caso, igual que cuando tienes un paciente con un diagnóstico difícil y dos internistas pueden tener discrepancias en un diagnóstico. Y de hecho, sé que suele ocurrir en las enfermedades del sistema inmune, las autoinmunidades, pero ninguno de los dos va a renunciar a hacer ese diagnóstico lo más preciso que pueda hacer para llegar a un tratamiento más adaptado al enfermo. Entonces, si lo sabemos hacer en ese campo, mi pregunta es, ¿cuál es la dificultad que tenemos de hacer el esfuerzo mental en este campo concreto? Y ojo, yo me puedo equivocar en irme para un lado o en irme para otro lado, aunque mi intencionalidad no sea esa, igual que me puedo equivocar en un diagnóstico, pero no por eso voy a renunciar a hacer ese esfuerzo. Muy claro, Eric. Solo tengo pues palabras de agradecimiento. En primer lugar, agradecimiento a Dios que ha permitido esta comunicación, a ti por el tiempo que has dedicado para toda esta revisión. Si quieres, dejas de compartir pantalla para que Sí, la gente pueda... sí, listo. pueda- Aquí estamos ya estamos. Sí, sí, sí. Entonces, realmente esto es lo que hay que hacer. Estoy seguro que le has entregado horas preciosas de tu tiempo y de tu formación profesional a esto. Y es un crimen que por falta de ese esfuerzo que es un esfuerzo de la mente y del corazón, pues esté poniendo a la gente en una ruta que es una ruta de desesperación, en una ruta de indiferencia y en una ruta también electoral, porque aquí por lo menos, y estoy seguro que lo mismo es en España, este tipo de cosas se convierten en banderas electorales, ¿no? Si se logran, se exhiben como si fueran grandes triunfos, y si no se logran, se presentan como argumentos de campaña. Así que, Eric, una vez más, muchísimas gracias. Quedamos pendientes de toda la parte testimonial que la has estudiado, estoy seguro, muy a fondo también, y que muchas veces es lo que más impacta a la gente por el factor mediático, ¿no? Toman un caso de estos y lo presentan más o menos como que la sociedad es una torturadora, la iglesia es una inquisidora y este pobre lo único que quiere es un poco de alivio en su dolor. Ese es, es lo que Sí, nos mira, y te voy da. a compartir otra cosa que también, y además puedes hacer el experimento en tus medios y en tus conversaciones, y es lo siguiente. Yo hace 10, 20 años, cuando le preguntabas a alguien que te compartía, pues mira, tengo a mi tío, a mi padre, a mi hermano, el que sea enfermito, y me han dicho que no hay nada que hacer, y ya pues pasados de 2 días te compartían pues que había fallecido, pues tú preguntabas, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal se fue?
más o menos un poquito buscando, y la respuesta hace 20 años hubiese sido, pues mira, por lo menos se pudo despedir de un hermano con el que no hablaba, pues un hijo vino a visitarlo. Ahora vas a escuchar con muchísima frecuencia, bueno, murió sin dolor, lo sedaron, y asumiendo que se han hecho bien las cosas, o sea, que no se ha hecho eutanasia, ahora le damos más valor a que murió bien sedado que no a ese tipo de variables que te Sí. acabo de compartir. Y eso quizás nos da una idea de qué mentalidad estamos desarrollando también ahí. No estoy diciendo que sea malo, que sea incorrecto velar por la calidad de la persona en una fase de una enfermedad grave, sino que a lo mejor donde podemos estar equivocándonos es en absolutizar eso frente a otras variables que también son importantes tener en cuenta en esos momentos. Gracias, muchas gracias por esa última intervención y entonces quedamos pendientes, esto tiene segunda parte, quedamos pendientes, así que hasta la próxima, Eric, Dios te bendiga. Listo, gracias.